privilegio de estar aquí, ¿cierto que sí? Así que la mejor recomendación que yo les puedo dar a ustedes es que se gocen. Gócense la alabanza, gócense en la palabra, gócense en su propia oración. Amén. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en eso, vamos a concentrarnos en la palabra. Fíjense que estudiando un poquito y viendo un poquito de cultura, me encontré en Éxodo capítulo 28 al 35, para que luego lo puedan buscar, y estaba analizando las vestiduras que tenían los sacerdotes al inicio. Uno de los primeros sacerdotes fue Aarón, y se cuenta en la escritura, cuando nombran toda la vestidura, cómo era la vestidura, y algo que me llama muchísimo la atención es el versículo 23 de ese capítulo 28. No sé si me lo puedes compartir en Reina Valera. Y es algo interesante, me llama muchísimo la atención, porque nombran cómo eran los accesorios de las vestiduras, y me llama la atención las campanitas que tenían en el vestido. Eran unas campanitas, ¿sí? Es Éxodo 28, 35. Vamos a leer solo ese puntico allí, como para mostrarles algo y poder introducirnos en el tema. Esta es mi introducción. Vamos a ver. Dice, Aarón deberá llevar puesta esta capa cuando oficie como sacerdote. Las campanitas sonarán cuando Aarón entre en el lugar santo. Cuando Aarón entre en el lugar santo. Y sigue diciendo, ante el Señor, y cuando salga. De esa manera, Aarón se librará de la muerte. Mira la atención, ¿cómo así de la muerte? Resulta que en las tradiciones y en las culturas judías se dice, porque obviamente no está establecido en ningún lado, pero se dice que el sacerdote debía llevar un lazo en el pie. Creo que el pastor siempre lo recarga en algunas ocasiones, los que han estado, lo han escuchado en algunos momentos. Llevar un lazo, y él entraba con ese lazo. Y las campanitas iban sonando a medida que él iba caminando. Y él entraba en el tabernáculo ante la presencia del Señor y cerraba la puerta. Y los servidores lo escuchaban sonar. Las campanitas sonaban mientras él caminaba, y él iba caminando y sonaba. Y ellos iban con el lacito. Ellos iban jalando el lazo. Hasta que obviamente el sacerdote salía nuevamente. Si el sacerdote no salía y el sacerdote quedaba dentro y dejaban de sonar las campanas, era porque ese sacerdote había muerto. Simplemente porque habría muerto. ¿Y ahora por qué murió? Porque quizás ese hombre estaba en pecado, quizás no estaba perfecto ante la presencia del Señor, y para entrar a la presencia del Señor ante el tabernáculo, uno de los requisitos primordiales era ser perfecto, totalmente en santidad, ¿sí? Y obviamente los servidores, para no tener que entrar y correr con la misma suerte, ellos ¿qué hacían? Jalaban el cuerpo del sacerdote. Algo tremendo, ¿no? Y es algo que es de analizar. Los invito a que puedan revisar eso. Y pienso que el don más maravilloso que nos puede dar el Señor es permitirnos entrar en su presencia. ¿Quién dice amén? ¿Cierto que sí? El don más maravilloso que Dios nos puede dar es permitirnos entrar en su presencia. Anteriormente, fíjense, todo lo que había que hacer para poder entrar a la presencia de Dios, para poder tener algún tipo de comunicación con Dios. Y ahora, tú me dirás quizás, no, mi hermano, pero es que yo simplemente voy a la iglesia, me siento a escuchar y no necesito quizás entrar en esa intimidad, en esa presencia con el Señor. Y permíteme decirte que sí, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos intimar con Dios. Necesitamos llegar a ese punto, a tener esa comunión con el Señor. En Filipenses 3:10 dice Pablo, el apóstol Pablo menciona y dice, lo que he perdido, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo. Lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección. Vamos a leer analizando cada texto, y dice, de tener parte en su sufrimiento y en llegar a ser semejante a él en su muerte. Llegar a ser semejante a él en su muerte. Conocer a Jesús tanto así. ¿Será que podemos llegar a conocer al Señor de tal manera que podamos llegar a entender lo que Jesús pasó en la cruz al momento de morir? Tremendo, ¿cierto que sí? Pero debería ser algo de lo cual nos deberíamos proponer a diario. Entrar en la presencia de Dios, entrar en su presencia, poder intimar con Él a diario, porque es ese don que nos da Él.
Pablo llegó a conocer profunda e íntimamente al Señor, mis hermanos, porque tenía una relación íntima. Y él era una persona determinada. Él se propuso en su corazón conocer al Señor, conocer a quién le estaba sirviendo. Amén. Y ahora, no se llega a conocer profundamente al Señor por casualidad. No, yo una vez estaba orando y por casualidad escuché la voz de Dios. O por casualidad llegué a conocer a Dios. Tienes que quererlo. Porque hay veces que oramos solo por orar. Hay veces que venimos y hacemos una oración y sentimos que elevamos una oración, pero no. Resulta que simplemente eso salió de nuestra boca. Porque no teníamos ese corazón allí dispuesto para elevar una oración y anhelar que Dios la escuchara. ¿Me estoy haciendo entender? Pablo fue determinado. Debemos tener una determinación. Voy a ir ante la presencia del Señor. Voy a llegar allí y mi objetivo es que Él me escuche y yo poder escucharlo. Al punto que yo los quiero llevar es a tener una intimidad con Él. Algo que tienes que hacer, algo que tienes que... Debemos invertir tiempo. Y es lo que a veces no hacemos. No invertimos tiempo quizás en la oración, no invertimos tiempo en la comunión que debemos tener con el Señor. Muchos dicen, es que yo no tengo tiempo para orar. Es que en realidad a veces salgo muy apurado, incluso he estado en mis palabras y yo he dicho, incluso salí de mi casa rápido al trabajo y no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo ni siquiera para decirle, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por el desayuno que me acabo de comer, no tuve tiempo, pero sí, todos tenemos tiempo, en realidad todos tenemos tiempo. Lo que nosotros somos es malos administradores de nuestro propio tiempo. No sabemos administrar nuestro tiempo, porque si yo salgo temprano en la mañana, resulta que yo tengo que salir a mi casa faltando 5 para las 5, yo me paro faltando 20 para las 5 a orar. Estoy administrando mi tiempo. ¿Por qué? Porque tengo determinación y me he propuesto tener una intimidad cercana con Dios. Porque necesito que Dios entre en mi vida. Ahora, tú puedes hacerlo como quieras. No hay un protocolo que diga, tienes que hacerlo de esta forma, tienes que hacerlo así. No, no hay nada que lo mencione. Lo quieres hacer de rodillas, está bien. Lo quieres hacer de pie, está bien. Lo quieres hacer de espaldas en tu cama, está bien. Lo quieres hacer boca arriba, está bien. No importa cómo lo hagas. Lo único importante es que saques al día por lo menos 10 o 5 minutos para hablar con Dios, para alimentar eso que Dios quiere para ti. ¿Amén? ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, cuando oramos, nos elevamos en esa éxtasis de emoción, de alegría, de tranquilidad, de paz. ¿Se les ha pasado? ¿Cierto que sí? Eso nos pasa porque le estamos entregando algo a Él, porque hemos venido a Él. Ahora, ¿qué es la felicidad? Para ustedes, ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Dónde tenemos la verdadera felicidad? Muchos me dirán que la verdadera felicidad la encuentro en mis hijos, mi felicidad la encuentro en mis padres, mi felicidad la encuentro con mis amigos, mi felicidad la encuentro con mi pareja. Pero no, siempre hay un vacío, siempre hace falta algo más, ¿cierto que sí? ¿Lo han experimentado? Estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento la necesidad de querer algo más, y eso más es Dios. Y créeme que tú la única forma que consigas la verdadera felicidad es buscando día a día una relación con Dios, buscando fortalecer un poquito todos los días tu relación con Dios. Amén. Vamos a orar para entrar en comunión con Dios y para que sea Dios direccionando esta palabra. Amén. Cierran sus ojos ahí donde están y eleven su corazón. Padre celestial, aquí estamos delante de ti, Señor. Mi Dios, hoy hemos abierto nuestro corazón, hoy hemos sacado un tiempo, Padre. Quizás a veces la pasamos muy ocupados, Señor, pero hoy hemos venido ante ti para que seas tú ministrando nuestras vidas, para que seas tú obrando en el corazón de todos y cada uno de nosotros, Padre. Hoy hemos venido aquí porque tenemos un corazón necesitado de ti, un corazón hambriento de ti, Padre amado. Mi Dios, permíteme, Señor, y dame la oportunidad de dejar todos mis problemas allá afuera, Padre. Dame la oportunidad también de poder sentirte, Padre, de poder escucharte, Padre celestial. Te pido que seas tú hablando por medio de tu Espíritu Santo, Padre amado. Colocamos esta noche, colocamos este día y lo que queda, Señor, en tus manos, para que seas tú obrando, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada y que hoy no estamos aquí por casualidad, Señor. Estamos aquí porque así tú lo has querido, porque así tú lo has planificado desde el principio. Desde que comenzó este día, así tú lo planificaste, Padre. Y me entrego en tus manos para que seas tú obrando, hablándome
y tocando mi corazón en esta noche. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿cierto que sí? Hoy vamos a estar centrados, para los que trajeron Biblia o para los que encienden su Biblia, vamos a estar centrados en Filipenses capítulo 3, versículo del 5 al 14. Vamos a estar leyendo y vamos a encontrar algo muy interesante. El título de este mensaje es A solas con Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado a solas con Dios? ¿Cuántos hemos experimentado esa sensación de estar a solas con Dios? Y no hablo de estar en el culto, no hablo de estar en una vigilia, en un ayuno. Hablo de estar verdaderamente a solas con Dios, en intimidad. Intimidad. Muchas veces cuando escuchamos la palabra intimidad la relacionamos con la vida en pareja, ¿cierto que sí? La relacionamos con la vida en pareja. También la podemos asociar con el ámbito sexual entre dos personas. Intimidad. Tener intimidad con algo, con alguien, con nuestra pareja. Pero también existe una intimidad aún más profunda, aquella con Dios, aquella con nuestro Padre. Esa es la que es verdaderamente importante. Ese espacio interior, allí cuando tú te metes allí dentro de ti, estás hablando con Él, hablando con tu Padre Celestial, en lo interior. Ese espacio donde solamente Él puede entrar, esa tierra sagrada que es tu corazón, donde quizás nadie conoce, donde quizás nadie entra, pero que solo Dios conoce y solo Dios puede palpar. Tu corazón, tu vida ¿qué? Tu vida espiritual. A través de los tiempos hemos sabido que Dios siempre ha querido tener una conexión con nosotros, ¿cierto que sí? Siempre, en todo tiempo Dios siempre ha querido tocar nuestros corazones, tener una relación cercana con el ser humano. Pero hemos sido nosotros mismos que nos hemos encargado de colocar una barrera allí enfrente de Él y nosotros para que Él no pase hacia acá. ¿Por qué? Porque a veces siento y en estos tiempos hemos pensado que todo lo tenemos bajo control y que somos dueños de todo, que somos dueños de todos los que tenemos, que controlamos todo, incluso nuestro tiempo. Y no es así. No controlamos nada, no tenemos nada, no somos nada sin Cristo, sin Dios. Él siempre ha querido tener una conexión, pero hemos sido nosotros mismos, los seres humanos, los que nos hemos encargado de eso, de alejar al Señor de nosotros. Quiero mostrarles unas imágenes y que podamos ver para entender un poquito más este punto. Unas imágenes muy interesantes. ¿La han visto? ¿La conocen? Sí. ¿Sí? ¿Conocen el pintor? Él es muy famoso. Lo que estamos viendo aquí es una obra de arte pintada por el famoso pintor Miguel Ángel en los años 1511 aproximadamente. ¿Sí? Con esta imagen quiero recalcar que no quiero crear ningún tipo de doctrina con esta imagen. Simplemente la estoy usando metafóricamente para poder llevarlos al punto, lo cual es muy importante para mí que entiendan. ¿Amén? ¿Me estoy haciendo entender? El hombre siempre ha colocado barreras ante Dios y Él. Esta imagen para mí es muy representativa. ¿Por qué? Ilustra al hombre, ilustra a algo que se asemeja a Dios. Si vemos la segunda, podemos ver a un hombre que no se molesta mucho, ¿cierto? No se molesta mucho quizás por estirar su mano. Tiene allí a Dios de frente. Siempre hemos tenido a Dios allí, a nuestro alcance. Pero hemos sido nosotros, digamos, perezosos, flojos. ¿Este hombre será que tiene algún tipo de intención de alcanzar o de tocar a Dios? No se le nota, ¿cierto que no? La tercera imagen nos muestra a una imagen que ilustra a Dios y vemos un cuerpo totalmente estirado, ¿cierto que sí? Totalmente estirado a alcanzar a ese hombre, alcanzar a ese ser humano, pero es Él el que no ha querido. Y por ende, la última imagen, vemos una conexión corta, una conexión floja, mínima, fácil, aunque de cierta forma ha sido hasta imposible de llegar. Dichosos y bienaventurados aquellos que han llegado a la conexión. ¿Será que ha habido personas que sí? Sí, ha habido personas que sí. Incluso en los pasajes bíblicos encontramos muchas personas, muchos personajes en la Biblia que tuvieron intimidad con Dios, que tuvieron algo, una cercanía con Dios. ¿Pero por qué?
Porque se lo propusieron en su corazón. Porque esa fue la intención inicial de su corazón, tener esa comunión con Dios allí. A veces nosotros nos enfocamos en tener una relación con Dios grupal, colectiva, pero es que no se trata de eso. Dios siempre ha querido tener una conexión contigo, conmigo, a solas, independiente, ¿sí? Siempre. Leamos Filipenses 5 al 6, vamos a meternos en tema para poder entender esto. Dice, aquí habla Pablo, y me parece interesante porque él comienza su vida desde el inicio y nos deja saber quién era, cómo nació, cómo creció y qué es hasta ahora. Él dice, me hicieron la circuncisión cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la familia de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Fariseo, como todos sabemos, era un estudioso de la ley. Conocía la palabra a la perfección. Había crecido, había crecido bajo la ley y la conocía perfectamente. Dice el siguiente versículo. Estaba tan dedicado, ¿estaba qué? Dedicado a la religión judía, que perseguía a los creyentes. Perseguir a los creyentes. Algo tremendo, ¿cierto? Y nadie podía reprocharme nada, porque siempre obedecía a la ley, porque estaba bajo la ley. Él perseguía a los supuestos creyentes para él y nadie podía decirle nada porque él era quien tenía la razón. Y es algo tremendo. En estos tiempos hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios perfectamente, pero no viven la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Hay personas que conocen la palabra de Dios, practican la palabra de Dios, predican la palabra de Dios, caminan bajo la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Juzgo a mi hermano, me atrevo a colocarlo en tela de juicio, porque yo camino bajo la ley. Porque yo sí soy justo, soy santo. Camino una vida en cristiano, camino mi camino, y nadie puede decirme nada porque yo camino bajo la ley. Nadie puede reprochar ningún tipo de cuestionamiento que yo tenga hacia los demás, porque yo camino bajo la ley. ¿Les parece eso correcto? ¿Les parece que eso está bien? Conocer a Dios es lo que podemos hacer. Es lo único que podemos hacer cuando servimos, conocer a Dios. Incluso hay personas que dicen conocer a Dios, que dicen, incluso lo conocen su poder, conocen hasta dónde Dios puede llegar, lo que Dios puede hacer, pero no conocen a Dios. Y esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo porque podemos llegar a saber muchas cosas del Señor y Dios no conocernos a nosotros íntimamente. Hoy puedo estar aquí predicando, enseñando un mensaje muy bonito y ese mensaje va a llegar a sus corazones porque Dios va a respaldar esta palabra. ¿Quién lo cree? Amén. Dios va a respaldar su palabra sin importar quién sea yo. Él va a respaldar su palabra. Dios nunca queda mal. Él va a respaldar su palabra. Pero ahora, ¿quién es Fran en su intimidad? ¿Qué está haciendo Fran en su intimidad? Él habla de Dios, predica a Cristo, predica la palabra de Dios, pero ¿será que Dios conoce a Fran? ¿Será que Fran ha tenido alguna intimidad? Fíjense que actualmente hay muchas personas, incluso jóvenes, que tienen varios ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? Futbolistas, atletas, boxeadores. Entre ellos vamos a colocar un ejemplo, el más famoso. Vamos a irnos por el lado de Messi. Vamos a colocar ahí a Messi. Hay jóvenes, y he entrado en habitaciones de amigos que tienen pancartas de Messi y fotos así. Incluso se saben la vida entera de Messi. ¿Cuándo nació? ¿Dónde vive? ¿Dónde creció? Cuando inició su vida futbolística. Conocen toda su vida. Hablan de ella, discuten cuántas copas ha ganado, cuántos partidos ha jugado, cuántos goles ha metido. Pero el día en que tú tengas la oportunidad de conocer a ese hombre, pregúntale por Pedro. Y él va a decir, no lo conozco. No lo conozco, mi hermano, que tú hables de Dios. Prediques palabra de Dios. No quiere decir que Dios te conozca a ti o que tú realmente conozcas a Dios. Habrán personas que tendrán 100 años caminando en Cristo
pero aún no conocen a Cristo. Amén. En Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es tremendo. Llegar ante la presencia del Señor, pensar que yo estaba perfectamente, pero ¿quién eres tú? Nunca te conocí. Pero si yo prediqué de ti, hice muchas cosas en tu nombre, sí, pero es que tú nunca tuviste algo íntimo conmigo. Tú nunca te encerraste en tu habitación a hablar conmigo. Tú nunca tuviste intimidad conmigo. No te conozco, no sé quién eres tú. Gracias por lo que hiciste, porque hubieron muchos convertidos. Pero no te conozco. Convertiste a muchos, pero te faltaste tú por convertirte. Eso es tremendo. Mi hermano, no se trata de predicar a Cristo, se trata de vivir en Cristo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender con esta palabra? Que lo que hable se refleje en ti. Que lo que digas se refleje en ti, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir, en tu forma de tratar a las personas. Que las personas te vean y digan: él es cristiano, ¿lo conoces? No lo conozco, pero se le nota que ese hombre es cristiano. Se le nota, se le ve por encimita, porque no se trata, no te preocupes, en realidad no te preocupes, y es algo de lo que nos preocupamos nosotros a diario, por tener una vida social, porque nos vean, alimentar a la sociedad, que nos vean, que vean que yo soy una persona recta, rectitud, camino bien. No te preocupes por tu vida social, preocúpate por tu vida espiritual, por alimentar tu intimidad con Dios. Por eso es lo que tenemos que preocuparnos, porque todo lo bueno que sucede en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida matrimonial, no va a ser más que el resultado de tu comunión con Dios. Simplemente va a ser eso. ¿Cambió mi vida matrimonial? Sí, ese fue el resultado de tu intimidad con Dios. ¿Cambió mi vida social? Sí, ese fue el resultado de tu vida, de tu intimidad con Dios. Todo empieza de allí, mi hermano. Todo tiene una raíz. Y nuestra raíz como cristianos es Cristo. Amén. Nuestra raíz como cristianos es Cristo. Fíjense, este varón vivía una vida llena y aparentemente en rectitud. Veamos el versículo 7 y 8. Sigue diciendo Pablo y dice: en esta época pensaba que todo eso era muy valioso. Él pensaba que todo era valioso, que todo lo que tenía era valioso, que todo lo que había aprendido, todo el conocimiento que tenía, eso era realmente valioso para él. Él eso pensaba. Pero gracias a Cristo, ¿gracias a quién? A Cristo. Gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. ¿Cómo así? Eso es algo que me estalla el cerebro, es algo que me estalla la mente. ¿Cómo así? Todo lo que aprendí, todo el conocimiento que he tenido, ¿no me sirvió de nada? ¿Por qué? ¿No me sirvió de nada todo esto? ¿No valió de nada? Todo lo que aprendí, todo lo que hice, si no conociste a Cristo, no sirvió de nada. Sigue diciendo. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme, ¿con la qué? Con la enorme dicha de conocer a quién, a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que eso solo era ¿qué? Uy, se escucha feo, ¿cierto que sí? Todo lo que aprendí, todo lo que absorbí, es basura si no conocí a Cristo. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. De esa manera hoy he conseguido tener a Cristo en mi vida. Fíjense que veía el testimonio de un joven que, al igual que Pablo, este joven nació en una familia cristiana. Creció como cristiano. Ese hombre ya a los 10 años ya predicaba. Este joven a los 15 ya era líder de grupo. A los 19 ya evangelista, alguien prospecto. ¡Wow! Tremendo. A los 25 ya pastoreaba, tenía credenciales. Un día él llega ante sus pastores líderes y él le dice al pastor: pastor, le entrego
todas mis credenciales. ¿Por qué? ¿Por qué entregas todas tus credenciales? Porque hoy he entendido después de tanto tiempo, que he vivido toda mi vida para Cristo, pero no conozco a Cristo. Nunca he sentido nada. No siento nada. Le entrego mis credenciales, porque siento que no tengo nada. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres dejar de servir? ¿Es mi meta? No vas a dejar de servir. Vamos a hacer una cosa. Entrégame tus credenciales y vete de misionero. Vete de misionero a la selva. Vete con las tribus, con los indígenas. Ves a predicar allá. Ese hombre sin pensarlo se fue a predicar allá. Llega al sitio, allá pasó hambre, pasó sed, pasó humillaciones, golpes, insultos, hasta el momento en que se vio obligado de buscar la presencia de ¿quién? De Dios. De ese Dios que por tanto tiempo había asistido, de ese Dios que por tanto tiempo había predicado, pero nunca había tenido la necesidad de conocerlo. ¿Me estoy haciendo entender? Nunca había tenido la necesidad de conocer a ese Dios del que tanto hablaba. Ahora sí, volvió a la ciudad, volvió con sus pastores líderes y regresó. Porque ahora he podido sentir a Cristo. Nada es más valioso que el poder conocer a Cristo y el poder intimidar con Dios, con tu Padre. Amén. Dios es bueno y maravilloso. En Mateo 6, capítulo 6, del 6 al 7 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? En público. Tu Padre que te está viendo allí en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Pero ¿dónde tienes que buscarlo primeramente? Es un requisito. Él te dice, búscalo allá, donde te vean, donde te puedan escuchar orar. No. Búscame aquí en lo secreto, donde nadie te ve. Cierra la puerta de tu aposento. Háblale a tu Padre, que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará donde en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No. Desde pequeño fuimos enseñados a ir a la iglesia y a orar el Padre Nuestro, y nos enseñaron que el Padre Nuestro es una forma de hablar con Dios. Pues no, lamentablemente no. Hablar con Dios no es repetir. ¿A ustedes les gustaría que yo los llame todos los días y todos los días les repita la misma historia? ¿Cierto que no? No, así no funciona. Intimidad con Dios. Señor, gracias por lo de hoy. Gracias, Señor, te doy gracias por todo lo bueno que hiciste en mi vida. Señor, hubieron cosas que para mí parecieron malas. Gracias porque me permitiste pasar por ese proceso. Gracias, Padre. Intimar con Dios, mostrarle, Señor, aquí estoy delante de ti. Dios no quiere un corazón orgulloso, vanaglorioso, egoísta, arrogante. Dios no quiere eso. Ese tipo de cosas simplemente nos alejan de Dios cada vez más. Cuando pensamos que somos lo mejor, cuando pensamos que somos perfectos, y no. Pablo se dio cuenta de todo esto y entendió que todo lo que él hacía no era nada, no valía nada delante del conocimiento perfecto de Cristo Jesús. Dios quiere un corazón entregado, un corazón sincero, con claridad, con honestidad, un corazón humilde. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios no quiere que tú lo asombres en una oración. Dios no quiere que tú uses un léxico o unas palabras que a veces ni siquiera tú mismo entiendes. No, Dios no quiere que imites ni siquiera a nadie. Dios quiere que en la intimidad te acerques y seas tú. Tú cuando estás en la intimidad con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, ¿será que tú finges? ¿Tú finges ser quien no eres? ¿Será que tú usas palabras de biblioteca para poder referirte a tu esposo o a tu esposa? No. Tu esposo, quien se levanta contigo en las mañanas, quien conoce tus malos olores, quien te ha visto espelucada sin maquillaje. Estoy hablando de la mujer porque los hombres prácticamente no. Él te conoce totalmente. ¿Será que tú actúas ahí delante de esa persona? No, tú eres quien eres. Asimismo debes presentarte ante Dios como eres, sin imitar a nadie. Recuerda que Él te conoce. Él conoce hasta los secretos más escondidos de tu corazón. Hasta lo que está allá adentro en la oscuridad, allí, eso Él lo conoce. Él ya sabe lo que vas a decir incluso antes de que se lo digas, pero necesita que le hables, necesita que se lo digas, que entres en intimidad. Un corazón humillado, en pos de Él, dispuesto
a amarlo, a exaltarlo y sobre todo a obedecerlo. Porque cuando llegamos ante la intimidad con Dios y conseguimos que Dios nos hable en la intimidad, Él nos va a pedir cosas, o a pedir que hagamos cosas. La cosa está qué tan dispuesto estás de obedecerlo. ¿Qué tan dispuestos estamos para obedecer a Dios? En el versículo 9 dice, en Él soy aprobado por Dios. ¿En quién somos aprobados? En Cristo. Por Dios, somos aprobados. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley. Ojo, no es que yo mismo me doy aprobación. Yo mismo no me estoy dando aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por medio de ¿qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo. La aprobación viene de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la fe. No eres aprobado porque tú quieres o porque tú dices yo soy santo, yo soy aprobado, yo soy reverendo. No, no eres aprobado solo porque tú lo dices, eres aprobado por Dios, por la fe en Cristo Jesús. Por todo lo que hemos venido hablando de eso. Por eso eres aprobado por la fe en Cristo Jesús. Y en lo que eres capaz de hacer por Él y para Él. ¿Qué estás haciendo por Él? ¿Qué estás haciendo para Él? ¿Será que lo que hacemos lo hacemos para Él? Porque lo que pasa a veces comúnmente, y es tremendo, porque entre más nos metemos con Dios, y esto es algo cierto, esto es algo verídico, entre más nos metemos con Dios, entre más crecemos en el ministerio, tristemente más nos alejamos de Dios. La paramos más ocupados haciendo cosas para el ministerio, para con Dios, y mi tiempo de oración. No es que no tuve tiempo porque tuve que ir a evangelizar. Y mi tiempo de lectura, no, es que no tuve tiempo porque tuve que ir a dar una palabra. No he leído la Biblia, voy por la mitad. ¿Oraste hoy? No tuve tiempo de orar. No he podido. Entre más crecemos en el ministerio, siempre nos alejamos más de Dios, de esa intimidad con Dios. Algo muy, muy bonito que tenía Jesucristo es que Él siempre buscaba apartarse. Él siempre buscaba estar a solas para orar, para poder acercarse al Señor. Incluso para poder tener una intimidad con sus discípulos. Cuando tenía toda la gente ahí esperando por Él, Él prefería dar la espalda y buscar una intimidad con Dios. Porque es que esa es la herramienta principal que debe tener un cristiano. Si no tenemos a Cristo, no tenemos una conexión directa con Dios, no tenemos nada que dar. No estamos haciendo nada. No estamos dando nada, mis hermanos. ¿Me estoy haciendo entender con esta palabra? No estamos dando nada. Versículo 10 y 11 dice, lo que quiero. ¿Qué dice? ¿Me ayudan a leer? ¿Qué dice? ¿Qué? Lo que quiero. Palabra clave, que se repite 3 veces. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Querer, anhelar. Quiero conocer, quiero, Señor. Quiero conocerte, quiero experimentar eso, esa sensación de ser tocado por ti. Señor, quiero conocerte a ti primeramente. Quiero conocerte. Quiero compartir con Él su sufrimiento. Quiero compartir con Él ese sufrimiento que Él pasó en la cruz por mí, por ti, por todos nosotros. Ese derramamiento de sangre. Poder corresponderle a ese amor que Él principalmente tuvo por mí. A lo que Él fue capaz de hacer por mí. Quiero entender eso que Él hizo allí en la cruz, pero tiene que ser un deseo, tienes que anhelarlo. No es algo que va a suceder por casualidad. Va a llegar si tú lo anhelas, si tú abres la puerta al Señor. También quisiera ser como Él en su muerte. Ser como Jesús en su muerte. ¿Quién era Jesús en su muerte? Jesús me demostró muchas cosas en la muerte. Amor, humildad. Se sujetó a la voluntad de Dios. Tú catalógalo como quieras. Ser como Jesús en el momento de su muerte. Muchos quieren ser como Jesús en los momentos de su gloria. En los momentos en que reunía multitudes. Muchos quieren ser como Jesús allí. Pero ¿quién quiere ser como Jesús en el momento de su muerte?
allí, cuando Él estaba allí sufriendo por todos y cada uno de nosotros. Quiero experimentar esa sensación y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Lo anhelo, quiero alcanzar eso. Quiero poder experimentar todo eso que Él me ofrece, todas esas promesas. Amén. Versículo 3. Versículo 12 y 14, perdón. Dice algo muy interesante que quiero que le presten mucha atención. ¿Me ayudan a leer? No quiero decir que ya llega ¿a dónde? A la perfección. ¿Cuántos aquí ya llegaron a la perfección? ¿Cuántos aquí creen que ya pueden irse directo al cielo? Creo que ninguno de nosotros, ¿cierto? Él dice, no quiero decir con que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta. ¿Cuál es tu meta? Estoy tratando de alcanzar esa meta, ser como Cristo. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. Esa es la razón. Dice el siguiente: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto así es lo que hago. Recomendaciones: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante de mí. Olvídate del pasado, deja de lastimarte por el pasado, deja de frustrarte por el pasado. Hay veces que vivimos más allá que acá. A Dios simplemente le interesa tu presente y lo que vas a hacer desde aquí en adelante. Simplemente me enfoco en alcanzar, en lo que soy ahora, en lo que Cristo está haciendo conmigo ahora en este momento, y en alcanzar esa plenitud, esa meta, en poder alguna vez estar con Cristo. Malos, todos fuimos malos, pecadores, todos hemos sido pecadores en algún momento. La respuesta está en qué quieres hacer tú hoy. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu meta hoy? ¿Qué vas a hacer al momento de salir ya de acá? Oye, yo simplemente esperar un culto, me llenaba de ánimo, esperaba escuchar una palabra profética y ya me voy tranquilo. Pero no. La cosa es qué vas a hacer tú desde ahora, en este momento, al salir de acá. ¿Vas a seguir igual? ¿Tu intimidad, tu vida cristiana va a ser igual? Y no solo te hablo de tu vida cristiana, porque esto es algo que afecta a todo. Afecta a tu familia, afecta a tu hogar, afecta a tu matrimonio, todo. ¿Vas a seguir frustrándote por el pasado? ¿Vas a seguir frustrándote por quién eras? No, ya deja eso allá, ya deja eso atrás. Me he olvidado del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está ¿dónde? Delante, que delante de ti simplemente esté ¿quién? Este Cristo Jesús. Es lo único que importa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta de un cristiano? ¿Cuál podría ser la meta de un cristiano? ¿Qué piensas tú? Algunos pueden decir que es llegar a ser cada vez más recto, contar a otros quizás las buenas noticias, quizás predicar. ¿Esa es la meta de un cristiano? Pero no. Alcanzar esa estatura de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo dijo que su meta era conocer a Cristo íntimamente. Esa es la meta. Esa también debe ser nuestra meta, nuestra búsqueda diaria. Que Dios te conozca, que Dios te conozca a ti. Algo tremendo era la manera y la conexión que tenían todos los personajes bíblicos y esa conexión con Dios. Fíjense que en el momento, en el libro de Job, cuando el diablo llega a la presencia de Job, Dios lo primero que le pregunta: ¿y has considerado a mi hijo? ¿Has considerado a mi hijo Job? Hombre recto y intachable. Hablaba con orgullo. Lo conocía a ese varón, conocía quién era, porque Job tenía intimidad, tenía una relación cercana con Dios. ¿Dios te conoce? ¿Te has presentado ante Dios? ¿Te has permitido que en tu vida entre Dios, que Dios forme parte de tu vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Que todo siga tal cual y como está? ¿O permitir que Dios transforme de una vez por todas nuestras vidas?
¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? La intimidad. La intimidad con Dios crece a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios. Y eso es algo seguro. A medida que nos sumergimos en la palabra de Dios a través de la lectura, del estudio, de la meditación de la palabra, porque hace un momento decíamos, todo viene ¿por qué? Por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, si no meditas, si no buscas, oye, Dios no me habla, lee la palabra de Dios. Oye, Dios no me direcciona, lee la palabra de Dios. Oye, necesito escuchar profecía, lee la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer, mi hermano. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la palabra de Dios. Amén. Meditar en la palabra de Dios. Pero la intimidad no es solo un ejercicio mental. Debemos entender eso. Eso no es solo un ejercicio mental que vamos a conseguir por medio de leer simplemente la Biblia en un día y pasar por encima de ella. No, no se trata de eso. Amén. No se trata de eso. Eso incluye un compromiso emocional. Eso es algo emocional. Es algo que debe estar dentro de ti, que debes anhelar. Amarle y servirle y adorarle en todo momento, con cada cosa que lee, con cada cosa que haces para el Señor, debe estar en ti y debes anhelarlo. Debes anhelarlo, no es algo por lo que debes pasar simplemente por allí. Hoy voy a leer el libro de Isaías y me lo voy a leer en 1 hora. Ese va a ser mi meta. No, no se trata de eso. Lo leí, pero no sentí que Dios me habló. Así no funciona, mi hermano. Cuanto más conoces al Señor a través de la palabra de Dios, más profundo se volverá esa conexión y ese amor entre tú y Él. Esa devoción a diario hacia Él y el Señor. Amén. En conclusión, para terminar, es común que haya momentos de aflicción, es común que haya momentos de sequía. Eso es común y eso va a pasar siempre en nuestras vidas. Créeme que, como le digo a muchos de mis hermanos, no te presento un cristianismo donde si tú vienes a Dios, se van a acabar tus problemas, ya no vas a tener nada, todo se va a solucionar, tu vida económica va a cambiar. No. Permite darte una mala noticia. Todo va a ser quizás peor. La única diferencia que vas a tener es que Dios va a estar contigo y que Él va a pelear tus batallas. Amén. Pero es bueno evaluar si los frutos de lo que están sucediendo en tu vida están basados quizás en una intimidad, en una relación superficial con Dios. Porque hay veces que tenemos eso, tenemos una relación superficial. Es algo que simplemente está allí. Vemos a Dios de lejito y le permitimos actuar siempre y cuando nosotros querramos. Hay veces que solamente hacemos eso. Hay veces que no nos importa si Dios hace la voluntad en nuestra vida. Yo tengo todo bajo control. Yo estoy controlando todo. Todo está en mis manos. Tener un diálogo con Dios libremente es importante en nuestra vida cristiana. Encerrarnos, estar allí, buscar esa intimidad con Dios. Y no se trata simplemente de tú hablar y hablar y hablar. Cuando tú entras en una intimidad con Dios, estás dispuesto a conversar, a compartirle tus sentimientos, pero también estás dispuesto a escuchar a Dios, a guardar 1 minuto, 2, 3 minutos de silencio y escuchar esa voz de Dios. Leer y meditar allí 1 versículo, 2 versículos y experimentar esa sensación allí, en lo secreto, con Dios. Recuerda que Dios está a la puerta de tu corazón, mi hermano, pero no puede entrar a menos de que tú se lo permitas, de que tú lo abras. Él no va a entrar a menos de que tú le abras la puerta a tu intimidad. No te cierres a Dios. Permite que Dios haga grandes cosas en tu vida. El estar aquí no es casualidad. Yo siento que las cosas de Dios nada es casualidad. Todo sucede por algo. Cada palabra, cada versículo, cada alabanza. No es casualidad. Dios me quiere hablar en todo momento, en todo instante. Pero soy yo quien tengo que estar dispuesto a abrir mi corazón para que sea Él entrando. Porque si tú vienes bloqueado y te sientas en esa silla a calentar ese puesto con los problemas del trabajo, con los problemas de la familia, y no permites que sea Dios quien solucione tus problemas, que solucione tu vida, porque Él tiene el poder y el cómo hacerlo. Pero a veces nosotros no lo permitimos. Debemos darle el control total. No solo pedacitos de nuestras vidas, partículas de nuestra vida. Vamos a darle todo, entregarle todo a Dios, a Cristo. Él es el dador de las cosas, el proveedor. Alguien dijo,
Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a levantarnos y a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos de pies y a darle gracias a Dios por esta noche. Mi Dios Padre Celestial, aquí estamos de ti, Señor. Aquí están estas mujeres, están estos hombres, Señor, los cuales se han permitido, Padre, dejar todo eso allá detrás. Porque tu palabra hoy nos enseña que lo que importa es lo que está delante de nosotros. Mi Dios, gracias por permitirme entender que lo más importante en mi vida es mi comunión contigo, es mi intimidad contigo, Señor. Señor, sé tú interviniendo. Necesitamos una intervención de ti en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones. Permítenos, Señor, permítenos llegar a otros por amor a ellos, por ese amor que solo tú vas a colocar en nuestras vidas, Padre Celestial. Mi Dios, sé que no podré llegar a ningún lugar, Señor, de no ser por ti, Padre amado. No me permita, Señor, ser ese hombre que habla de ti, pero no te conoce, Padre. Permíteme conocerte, Señor. Aquí está este corazón, aquí están estos corazones, Padre, los cuales quieren estar en pos de ti, Padre Celestial. Mi Dios, tú conoces mis dificultades, tú conoces mis problemas, tú conoces mis angustias, Señor. Permíteme entregarlas y colocarlas en tus manos, Padre. En esta noche, Señor, te entrego a mi familia, te entrego mi matrimonio, te entrego a mis padres, a mis amigos, a mis hijos y los coloco en tus manos, Señor. Si en el pasado fueron motivos de preocupación, si en el pasado fueron motivos de sufrimiento, hoy te los entrego a ti, Señor. Mi Dios, incrementa mi fe, incrementa mi intimidad contigo, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a confiar más en ti. Ayúdame a creer más en ti, Señor. Hoy estoy aquí por ti, para ti, Padre amado. Quizás anteriormente no había entendido nada, Padre, y me estaba alimentando de cosas que en realidad no servían, Señor. Cuando en realidad tú siempre has estado delante de mí, Padre, con tus brazos abiertos. Hoy, Señor, permíteme corresponderte, Padre. Permíteme, Señor, conocerte más íntimamente, Señor. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi ser, entra en mi corazón. Conóceme, Padre. Y permíteme, Señor, conocerte, Padre. Permíteme, Señor, presentarte ante otros con la base suficiente, Señor, de que también tú me conoces, Señor. Hoy estoy aquí, Señor, y coloco mi vida en tus manos, Padre. Hoy reconozco que no soy nada, Padre, que lo que he aprendido a través de los tiempos, que lo que he hecho a través de los tiempos no significa nada, Señor, si tú no estás conmigo, si tú no fortaleces todo eso, Padre, porque la principal herramienta que debo tener eres tú, mi Dios, eres tú, Cristo Jesús. Mi Dios, permíteme entender, Señor, y el momento en que me veas pueda ser digno de estar en tu presencia, Padre amado. Eres tú, mi Dios. Mi presente está en tus manos, mi futuro está en tus manos, mi familia está en tus manos, Señor. Gracias por lo que me has dado, gracias por lo que me has enseñado y gracias por estar aquí en esta noche. Gracias por honrarnos con tu presencia. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor, mi hermano. Puede tomar su lugar. Qué bendición la palabra del Señor.